Amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de Centro Urbano Home, este ciclo de pláticas que, como saben, hemos iniciado para tratar de mencionar el impacto del COVID-19 en los diversos segmentos del sector inmobiliario. Y hoy vamos a abordar un tema: ¿qué está pasando con el mercado de oficinas en las diversas ciudades del país? ¿Cómo ha impactado de qué manera ha impactado el COVID-19 en los espacios, en la demanda, en fin, en todo lo que tiene que ver con los espacios corporativos? Y para ello tenemos esta tarde a Pablo López, director de investigación de mercados en Solili. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes, el gusto ha sido mío y gracias por la invitación nuevamente para charlar un poco acerca del comportamiento del mercado de las oficinas en el país. No, agradecerte precisamente porque nos has aceptado una vez más la invitación. Ya hemos hablado del mercado residencial, del mercado industrial, y ahora toca el mercado de oficinas, que sin duda es interesante los resultados que ya tienen en Solili, y que en nuestra charla anterior ya nos adelantabas un poco de lo que veías, que sin lugar a dudas era un escenario no tan favorable para el mercado de oficinas. Pero en términos generales, Pablo, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que ya tienen en concreto en esta información que han generado desde Solili? Claro, pues mira, Solili acaba de ser el cierre trimestral, el correspondiente al segundo trimestre del 2020, cuando los efectos de la pandemia ya se sienten en el mercado. Si bien es cierto que el primero, la parte de marzo, algunos efectos ya se sintieron porque fue cuando se aplicó pues toda esta política para contrarrestar o detener o mitigar los efectos del COVID en la población. Fue hasta justamente el segundo trimestre cuando los efectos ya estuvieron, pues básicamente, eh, ya estuvo aplicable el tema del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, de los fundamentales del mercado a nivel nacional, si bien es cierto que el 80% de la oferta de oficinas está en Ciudad de México, es importante ponerlo, contextualizarlo a nivel nacional, porque hay mercados muy importantes como son el caso de Monterrey, Guadalajara, Puebla, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales, ¿qué sucedió? El inventario estuvo pues, básicamente creciendo por debajo de el medio punto porcentual, cuando normalmente lo venía haciendo entre el 1 y el 2% a nivel nacional. Para Ciudad de México incluso fue menos del medio punto porcentual. ¿Qué tiene que ver esto? Pues básicamente el retraso que hubo en las obras tras la suspensión de la construcción, básicamente. Entonces, todos estos proyectos que se tenían contemplados para que se incorporaran inventario durante este trimestre, pues vieron retrasados al igual que el resto. Por la parte de vacancia, en la mayoría de los mercados estamos viendo tasas de vacancia con incrementos, es decir, que cada vez más se está acentuando una sobreoferta en los mercados. Tan solo para darte un dato, en el caso de la Ciudad de México hay 1.7 millones vacantes. Ok. Es una cantidad altísima. Esto representa aproximadamente el 16% del inventario total. A eso habría que adicionarle toda esa nueva oferta que está en construcción y que eventualmente se incorporará. Eh, lo mismo sucede en otros mercados como Monterrey, como Guadalajara, que incluso sus tasas de vacancia ya superan el 15%. Y podríamos ponerte ejemplos muy específicos. Para el caso de Monterrey ya ronda los 20, igual que Querétaro y Puebla, ya andan rondando. Es decir, básicamente todos los mercados del país actualmente pues presentan sobreoferta. ¿Qué ha generado esto? Pues básicamente ha generado una presión en los precios. Ok. Ante la posibilidad de volverse competitivos, han optado por dos cuestiones los desarrolladores o propietarios: por disminuir los precios, ya sea que se encontraban como precio de salida, ya sea en dólares o pesos, y muchos con la finalidad de volverse más competitivo, y cuando digo muchos estoy hablando del 15-20%, optaron por pasar sus precios de dólares a pesos, Ok. dada la depreciación que tuvo el peso respecto al dólar, pues resultan más competitivos estos espacios. Por lo tanto, empresas nacionales pueden transar o pueden generar contratos en pesos. Entonces, de ahí que resultó bastante interesante para ellos hacer este movimiento.
proyecto. Entonces, pero de manera general, te resumo, los precios tienen tendencia a la baja. ¿Qué estamos viendo con las tasas o los volúmenes de construcción? Pues básicamente han estado decayendo. Son muy pocos los proyectos, básicamente nulos, de manera muy general para dar un panorama general. Son nulos los nuevos proyectos que han iniciado construcción precisamente porque los desarrolladores están expectantes a ver qué pueda suceder, cuáles son los efectos que pueda dejar la pandemia, tanto en la parte de salud como en la parte económica, para una vez que ya esto se estabilice, poder determinar si es factible o no iniciar con nuevos proyectos, ¿no? Entonces, de Claro. manera muy general, te podría decir que eso es el tema de la construcción. Pocos nuevos proyectos, muy pocos nuevos proyectos, los desarrolladores pues expectantes. ¿Qué sucede con las absorciones? Aquí hay dos absorciones, la absorción neta y la absorción bruta. La absorción neta es esa absorción que contabiliza o que incluye todo eso que se desocupa, todo lo que se renta, etcétera. Pero bueno, restando todo lo que se desocupa y al finalizar, bueno, ya tenemos un balance neto de cómo fue la situación venta, desocupación o renta, desocupación. Y para Ciudad de México el panorama es pues bastante complicado. Tenemos una absorción negativa neta de 61,000 metros cuadrados, es decir, que adicional a lo que se rentó, el número de desocupación estuvo muy por encima, que hizo que la absorción neta fuese de menos 61,000 metros cuadrados. Lo mismo para Monterrey, que reporta menos 6,000. Para Guadalajara, que si es bien es cierto, no cae tanto, se mantienen tasas negativas, 314, etcétera. Pero en general los mercados corporativos o de oficinas resultaron con vacancias netas negativas. Por otra parte, la vacancia neta, perdón, la demanda neta está teniendo pues una contracción importante. Para el caso de la Ciudad de México, repito, el mercado más importante reportó una contracción de casi el 60%, lo mismo que otros mercados. En algunos, como Guadalajara, fue casi del 65%. Por ahí Tijuana es el que mostró un poquito menos, bueno, un escenario menos catastrófico, dada la situación de que es un mercado mucho más pequeño, etcétera, ¿no? Pero en general, eso es lo que está sucediendo. ¿Cuáles fueron lo que de manera muy general te podremos decir que los drivers o digamos que los disruptores importantes hubo tanto la parte negativa como la parte positiva? ¿Cuáles son estos? Bueno, en la parte de los disruptores, la verdad es que ahorita estamos pasando por un tiempo complicado durante la pandemia. Hay un incremento del desempleo, lo que hizo mayor desocupación. Hay una reestructuración financiera de las empresas. Las empresas están reteniendo capital y no lo están destinando a contratos de largo plazo, como es el caso de Claro. la renta de una oficina, que representa el segundo costo para una empresa solamente después del tema de la nómina. Otra cosa que también está deteniendo el hecho o detuvo durante este tiempo que la demanda no repuntara fue el tema de los contratos rigurosos. El tema Ok. de los contratos en Ciudad de México y en la mayoría de los mercados, pues básicamente son entre 5 y 10 años, que son considerados a largo plazo. Y repito, dado que las empresas no quieren contratos a largo plazo, pues prefieren detener este capital hasta ver una vez que pues esto haya habido pues mejor, un panorama mucho más claro de qué es lo que pueda eh, suceder. Y el más importante, ¿cuál es lo que más lo afectó? El home office. El hecho de que las empresas implementaran home office, básicamente se percataron que no se perdía eficiencia en los empleados. Entonces, como resulta un costo alto, o representa el segundo costo más alto de las empresas, el tema de renta, para justamente dentro de la reestructura implica eso. ¿Sabes qué? Reduzco el espacio que estoy ocupando actualmente
Con eso reduzco los costos y puedo poner esto a subarrendar o incluso puedo terminar el contrato, dependiendo qué condiciones hayan sido. Entonces, estos fueron los drivers o los disruptores negativos que afectaron y los que están sobre la mesa actualmente para el mercado de oficinas de la ciudad, bueno, del país, pero particularmente en la Ciudad de México, que concentra, repito, aproximadamente el 80% del inventario nacional de oficinas. Si bien es cierto que el panorama parece desolador para este segmento, también hay importantes disruptores que pueden ser positivos, a lo mejor en el mediano plazo, cuando ya haya habido, pues, ya haya disminuido la propagación y se vuelva a la nueva normalidad. ¿Cuáles serían estos? Pues básicamente que tenemos hoy por hoy el mercado de oficinas, tenemos una oferta diversificada como nunca, tanto en localización, en características del edificio, en precios, ubicación, etcétera. Básicamente puedes encontrar lo que tú necesites. Tenemos precios muy competitivos, somos mucho más competitivos que algunos países de Latinoamérica, por ejemplo. Incluso en el mismo, en México, Puebla resulta ser muy competitivo, Querétaro resulta ser muy competitivo, Monterrey lo es también. Entonces, las empresas pueden tener la posibilidad de ver otros mercados, ¿no? Por ahí también está algo muy importante que es el espacio. Este probablemente sea de lo más importante. El espacio que van a destinar ahora a cada empleado va a ser mayor. Normalmente para el caso de oficinas se destina entre 10 y 12 metros aproximadamente, ¿no? En promedio para cada empleado. ¿Qué va a suceder con la nueva normalidad y con la finalidad de conservar la sana distancia? Es muy probable que este número o este promedio por empleado incremente. Por lo tanto, muchas empresas se van a ver en la obligación de, si quieren tener todo su personal en corporativo, arrendar más espacio. Y finalmente, otro elemento que estamos considerando muy importante es el tema de coworking. Los coworking, si bien es cierto que han estado golpeados durante esta pandemia, nosotros en el mediano plazo vemos una recuperación de este segmento. ¿Por qué? Porque es el que te permite contratos flexibles. Es decir, si tú eres un empleador y tienes una nómina de 100 personas, probablemente en corporativo únicamente regresen 30 y 70, los tengas que mandar a casa, pero trabajando de alguna manera con herramientas que le puede brindar el coworking. Entonces, parte de eso, el coworking absorberá esa plantilla de algunas empresas y eventualmente serán ellos los que estén demandando espacio corporativo. Entonces, de manera muy general, eso es lo que está sucediendo en el panorama de oficinas actualmente. Tenemos un panorama pues bastante ahorita complicado de retos, pero eso no implica que vaya a ser así siempre porque, como repito, tenemos disruptores positivos que estarán impulsando la demanda en el mediano plazo. Bien, Pablo, ahora preguntarte en esta lógica, ustedes que están muy de la mano, digamos, ahí con los desarrolladores, con sus clientes, en fin, con todo el personal que está en el mercado, ¿cómo sientes el ánimo con estos resultados que sin duda, como dices, son de alguna manera, causan asombro, pero entendiendo la circunstancia como tal, pero ¿cómo están viendo el ánimo? ¿Qué tan optimistas, sobre todo de cara a los próximos meses y con estos factores que, como bien dices, si bien hay algunos factores que podrían ahí causar preocupación, hay otros que pueden tener un panorama de oportunidad para la industria? Efectivamente, en Solili generamos una encuesta a los principales comercializadores, propietarios y demás para justamente medir eso, la percepción. Si bien es cierto que nosotros nos enfocamos en el tema numérico, damos información de mercado, también quisimos incorporar en la parte de nuestros reportes esa percepción de cómo ellos consideran que se comporte en el mediano, y bueno, en el corto y en el mediano plazo
este tema de oficinas. Y los resultados, pues sí, en el corto plazo resultan ser muy pesimistas y en el mediano ya mejora. Es decir, para finales de año consideran los desarrolladores, bueno, en el corto, es decir, durante este trimestre que está corriendo, consideran que va a seguir las condiciones de un mercado, pues básicamente con contracciones en la demanda, con contracciones en los volúmenes de construcción, etcétera, en precios, en vacancias a la alza, pero que en el mediano ya va a haber un panorama mucho más propicio para el desarrollo, con una demanda un poco más estable, que si bien es cierto no va a estar en niveles de los que nos encontrábamos en el 2018, 2019, poco a poco va a ir retomando el rumbo. Repito, en el corto plazo es muy pesimista la percepción y en el mediano es más optimista sin llegar a serlo del todo optimista, es decir, mejora. Claro. Pablo, aquí también me gustaría hacer énfasis en esta parte que me llama la atención del reporte que nos hicieron favor de compartir, en el que sin duda marcan que hay una contracción histórica en la demanda. Justo en esa parte y de cara a la recuperación, creo que ya lo has mencionado un poco en la explicación, pero para ahondar, en esa parte, ¿qué tanto podría repercutir este escenario que ustedes manejan, que es contracción histórica en la demanda? ¿Para qué tanto se alargue, digamos, esta curva de recuperación o de normalización, si es posible que la pudiéramos tener en el plazo, en el horizonte del mercado corporativo? Pues mira, dependerá mucho de cómo se comporte también la pandemia. Recordemos que hasta hace 3 meses habíamos dicho que iba a haber el pico de contagiados, si no mal recuerdo, el 8 de mayo. Posteriormente empezaron a cambiar fechas, a postergar, a postergar. Es básicamente eso de lo que va a depender la recuperación del mercado. Es decir, si nos vamos de aquí hasta diciembre con incrementos constantes en el número de contagiados y sin ver un panorama ya de estabilidad, difícilmente podríamos estimar cuándo hay una recuperación de la demanda. ¿Qué estimamos? Que efectivamente los próximos 6 meses sigan con contracción, pero que muy probablemente inicios del próximo año pueda haber indicios de recuperación. Va a depender, repito, en gran medida de cómo se dé el proceso de pandemia o cómo se dé el número de infectados y las políticas que implemente el gobierno en el sentido, bueno, de salud, ¿no? Entonces, bajo esa lógica estaremos nosotros haciendo pronósticos. Consideramos que hoy por hoy hacer una proyección en donde mostremos el panorama de recuperación, pues es bastante apresurado, ¿no? Pero, repito, dependerá de cómo se comporte el tema de la pandemia. Pablo, aquí también me gustaría conocer tu opinión de experto. ¿Qué tan alineado a tus proyecciones fue el resultado que vieron en cuanto al impacto del COVID en el mercado de oficinas? Pues muy alineado. Básicamente, el trimestre anterior previmos que se estuviera contrayendo las demandas del segmento de oficinas. Sin embargo, sí estuvo un poco, estuvo por encima de lo que proyectamos. Consideramos que no iba a caer en cifras negativas. Sin embargo, como lo pudimos estar viendo, sí fue para la mayoría de los mercados, ¿no? Entonces, sí estuvo alineado, pero sobrepasó incluso la proyección que teníamos. Bien, Pablo, aquí también, para no dejar pasar esta oportunidad, preguntarte cómo venía el mercado de oficinas, quizá para tener un poco el contexto, cómo vieron el comportamiento del mercado durante 2019 y qué tanto esperaban de un buen comportamiento en este 2020, digo, sin factor COVID, obviamente, cuál era ese sabor de boca que tenían al inicio de año. Claro, mira, recordemos que 2018 y 2019 incluso fueron años de muy buena demanda. Las demandas trimestrales para espacios clase A y clase B rondaban los 120,000 metros cuadrados, ¿no? Trimestralmente. Prevíamos que para 2020 continuara incluso que se contrajera un poco, dada la situación país. Veníamos presentando ya desde 2019
pues básicamente estancamiento en el crecimiento a nivel nacional, en el Producto Interno Bruto, que se iba a ver reflejado desde luego en el tema de oficinas, pero que, bueno, que la proyección básicamente era una disminución de entre el 10-15% de los resultados que habían mostrado el 2019. Si bien es cierto que teníamos el panorama o que nuestra proyección era de un poco que disminuyera esta demanda, no con las condiciones que se dio a través del COVID. Entonces, para responderlo, teníamos este tema que era muy importante. La condición económica venía a la baja. Esto iba a afectar el tema de oficinas y bueno, sin embargo, esperábamos tasas demandas de entrada positivas que rondaran los 100,000, los 110,000 trimestralmente, es decir, disminuciones del 10-15%, ¿no? Sin embargo, pues no fue así. Como nos pudimos dar cuenta, la contracción fue del 70% básicamente, ¿no? Para el mercado general. Bueno, del mercado, corrijo esta cifra, fue del 60% para Ciudad de México, y de 65% para Guadalajara, 60% para Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí hubo ya pues cambios drásticos a través de el tema de COVID. Bien, Pablo, ahora me gustaría hacer énfasis en un tema que mencionabas ahorita también, que es la parte del coworking. Ese escenario y la complementariedad con home office, ¿cómo están viendo en el escenario esa tendencia que, digamos, ya está en la mesa, ¿no? Que ya está ahí, pero así se acierta a ras de suelo, ya ustedes como especialistas estudian bien esas tendencias de mercado, ¿cómo lo estarían viendo en los próximos meses? Mira, en el corto plazo, la verdad es que los coworking se han visto afectados. Sin embargo, consideramos que una vez se reincorporen las actividades corporativas o el regreso a oficinas ante la nueva normalidad o bajo la nueva normalidad, las empresas estarán tomando acción para determinar de qué manera incorporan a su personal. Por lo que respecta a nosotros, hemos estado viendo que actualmente hay una reestructura justamente que va a permitir que únicamente regresen a corporativo las cabezas de equipos o de quienes no se puede prescindir. O sea, quien permite el funcionamiento de la empresa. Pero que eso puede representar un 40, un 50%. El resto, y con el resto me refiero a todo el personal de nómina de una empresa y que trabaja en corporativo, los corporativos o las empresas optarán por enviarlo a coworkings. Estos coworkings van a recibir demanda de empresas establecidas actualmente, que si bien es cierto, no crecieron, dadas las condiciones de flexibilidad que permite el coworking y la imagen corporativa que este brinda y que las empresas necesitan tener, van a optar por sus servicios. Por lo tanto, en 6 meses, 9 meses, estaremos viendo un repunte de la demanda de coworkings. Ese es el escenario que prevemos para el tema de los coworkings en el corto plazo y en el mediano plazo, llámese 9 meses. Perdón, tenía el mute. Pablo, preguntarte en este sentido, en el tema de los nuevos proyectos, ¿qué tanto ves el reto en el sentido que, por supuesto, hay esta necesidad de readaptar muchos espacios para atender esta nueva normalidad y en algunos casos esta parte de los requerimientos de la autoridad justo para trabajar con medidas de sanidad? ¿Qué tanto estás viendo el reto en el sentido y qué tanto están viendo ustedes la recomendación para quien tiene proyectos de oficinas en estos momentos, de la necesidad de adaptar justamente esos proyectos que están en proceso y que de alguna manera tendrán que salir o que cuando estén disponibles ya en el inventario para mercado, que tendrán que cumplir con estas cualidades? ¿Qué tanto están viendo ese panorama? Pues mira, tenemos dentro de los proyectos en construcción 2 segmentos, el que está próximo a entregarse, perdón, y que ya tiene pues básicamente
hecho y diseñado todo como lo venía haciendo previamente. Es decir, los próximos proyectos que se entreguen en los próximos 6 meses, difícilmente se puede readaptar el diseño. ¿Qué Claro. sí se pueden hacer? Ajustes en mobiliarios, en el tema de cómo es el espacio abierto, en el que ofrezco, etcétera. Ahí sí se puede hacer cambios. Sin embargo, para los proyectos que están iniciando y que van en la parte, digamos, del 20-30% de construcción, tienen todavía margen de maniobra que les va a permitir poder ajustarse a esta nueva normalidad y brindar espacios justamente que cumplan con esta nueva normatividad. Repito, pero estos son los menos. ¿Por qué? Porque representan probablemente el 15-20% de toda la construcción actual en la Ciudad de México. Entonces, el 80% restante, básicamente, por condiciones de diseño, condiciones de la construcción, ya es complicado hacer estos ajustes. Sin embargo, repito, tendrá que adecuarse con temas de mobiliario, con políticas internas para que puedan e ingresen siendo muy eficientes y adaptadas a esta nueva normalidad. Y también aquí preguntarte, justo en el tema de la producción, del desarrollo de nuevos espacios corporativos, ¿qué tanto ves en el escenario de los próximos meses que justo este tema de la pandemia alargue el inicio de nuevos proyectos? ¿Qué tanto ves que justo este escenario complejo ponga un obstáculo importante a la generación de nuevos proyectos en el mercado de oficinas y que de alguna manera, digo, como decías, ¿no? Al final de cuentas estamos en una sobreoferta, pero que algunos proyectos estarían, digamos, pensándose para salir en los próximos meses? Pues mira, ¿qué estamos viendo en el sentido de la nueva oferta? O sea, de qué es lo que pudiese venir en temas, nada más, déjame entender un poco tu pregunta, en temas de nueva oferta, en retrasos de obras. Sí, sí, justamente. Para el tema de retrasos de obras, estamos, en promedio, ¿cuánto dura un edificio para construirse? Entre 3 años y medio, 4 y medio, dependiendo las características. Estoy hablando de uno de entre 15,000, 40,000 metros cuadrados de área rentable. ¿Qué sucede? Que los proyectos que están sufriendo mayormente el embate de los meses previos de la parálisis en la construcción son los proyectos que ya estaban avanzados, que estaban próximos a entregarse. Sin embargo, otro 50% y que se va a entregar a partir de 2021, a partir de 2022, tiene la posibilidad de eficientar procesos de construcción que le permitan, pues básicamente recuperarse de los 2 meses en los que estuvieron inactivos. Entonces, en ese sentido, va que los que se están viendo afectados son los que se iban a entregar este año y la parte del otro, la mitad de los primeros 2 trimestres del 2021. A partir de los que se iban a entregar del 2022, 2023 y 2024, esos no están viendo. O probablemente sí se vieron afectados, pero va a haber un proceso de eficientar justamente las técnicas y demás que le va a permitir poder entregarse en tiempo y forma, ¿no? Porque recordemos que los retrasos implican un costo. Entonces, lo que Claro. menos ellos quieren es justamente eso. Por la parte de qué tanto desarrollo veamos en los próximos meses, pues básicamente va a ser escaso. Estamos hablando de que probablemente tendríamos un pipeline planeado que efectivamente no sabíamos si se iban a concretar, pero que rondaba el 1,500,000, el 1,700,000, pero de los cuales probablemente el 5% se pueda detonar. No sabemos a ciencia cierta porque también los desarrolladores están a la expectativa, pues, de la incertidumbre que hay Claro. actualmente. ¿Sí? Pablo, aquí me gustaría también preguntarte, ¿ves cambios de fondo, cambios que hagan un giro de 180 grados en la naturaleza del negocio del mercado de las oficinas? Algo que, digamos, va a ser un parteaguas el COVID-19 en el mercado de oficinas. Pues mira, por ahora no lo estamos viendo. Todos estamos trabajando desde casa. Resulta complicado poder determinar eso cuando realmente no hemos vuelto a la nueva normalidad.
Seguimos estando confinados, el mayor porcentaje de la población sigue trabajando desde su casa, o al menos quienes trabajan en corporativo. En base a eso, no te puedo decir ahorita que veo en el corto plazo algún disruptor fuerte que permita decir hay un cambio importante en el negocio, ¿no? Okay. Dependerá de ello una vez se regrese a esta nueva normalidad a corporativo y se determine si es viable seguir trabajando así o no, y tenga que haber un cambio importante, y en base a eso, bueno, pues ya estaré ahí Lili para comentarles cuáles Claro. son. Pablo, en esta misma lógica, preguntarte, si tuvieras que definir en dónde encontrarías el mayor reto en el que se tendrían que poner los ojos en el mercado de oficinas, justo en atención, en esta parte del camino hacia la recuperación, hacia la nueva normalidad, en fin. En este escenario, ¿cuál encontrarías el mayor desafío? Pues bueno, yo creo que está en la posibilidad de poder adaptar los corporativos a la nueva normalidad, de poder brindarle la certeza a todos los empleados de que trabajar en oficina resulta seguro y que no hay ningún problema de contagio. Y todo este tema de sanidad dentro de los corporativos. Yo creo que es algo que es un reto muy importante en el cual propietarios están trabajando en ello y representa hoy probablemente el reto más importante de la industria. La posibilidad de ir incorporando a sus empleados a los corporativos con la certeza de que pueden desarrollar sus actividades como lo venían haciendo 3 o 4 meses antes, y que pues no sucede nada en temas de contagio. Básicamente ahí está el reto. En ese sentido, ahorita conforme ha avanzado el tiempo, estos meses, con lo que ustedes están analizando ahí en el terreno, ¿verían, digamos, una posibilidad o intenciones por parte de arrendatarios, de quienes contratan las oficinas, justo de hacer esta migración o de cambiar de espacios de una manera considerable en el sentido que cause o lesione de mayor medida en el mercado? Y lo pregunto en el sentido de qué tanto podría ser esto de la necesidad de las empresas de entender la nueva normalidad y que ese juego, que esa configuración de alguna manera los lleve a quizá pedir menores espacios, en fin, ¿ves algún engranaje en ese sentido que pudiera llevarnos hacia ese camino? Sí, sí, pero hay factores contrapuestos, justamente que los comentaba. Por un lado, tienes la posibilidad, sin perder eficiencia, de que tus empleados trabajen desde casa y tú necesitar menos espacio corporativo que disminuyan tus costos, pero por otra parte, vas a tener la necesidad de a cada empleado que lo tengas en corporativo destinarle mayor número de espacio. Repetía, no, actualmente, hasta el día de hoy, el promedio por cada empleado en una oficina es de 10 metros cuadrados. Se le asigna, es decir, si una empresa necesita incorporar a 10 empleados, va a necesitar 100 metros. ¿Ok? Pero ahora, es decir, 10 metros por empleado. Pero ahora, si de esos 10 solamente va a querer 5, va a decir, ¿sabes qué? Ahora ya nada más necesito la mitad de espacio. Sin embargo, hay otro factor que se contrapone y es el tema de la sana distancia. Ahora no le puedes determinar o no le puedes dar 10 metros a cada empleado, sino probablemente tienen que ser 15 o 20, lo que va a generar que ese espacio que iba a desocupar, lo único que genere es que haya menos personal, pero con más espacio, respetando el tema de sana distancia. Entonces, por eso, repito, el reto está en la capacidad que tengan los nuevos edificios a través de sus propietarios de incorporar al personal con el espacio actual. Si eso es posible, sí estoy viendo que en el corto plazo haya un mayor o haya un incremento sobre todo del subarrendamiento, porque Okay. los contratos ya están dados. Pero si resulta un poco complicado o se les complica, lo que va a representar esto es que no haya cambios, que lo que actualmente tiene arrendado una empresa no lo desocupe, sino que
determine mayor número de oficina a cada empleado. Entonces, está ese juego, son ambivalencias del mercado que tendríamos que ver en un futuro para ver de qué manera se desarrollan, y una vez con esto sí podríamos ya determinar si efectivamente una pesa más que otra o cuál es la que terminó pesando más que otra. Pablo, ahora en el caso de ciudades o de mercados en particular, Querétaro mencionabas, Monterrey, en fin, ¿verías algunos factores que quizá hagan o tengan o perfilen un mejor panorama para cada una de estas ciudades? Es decir, que quizá Querétaro tenga ciertas características que puedan tener un mejor circunstancia, mejor panorama para los siguientes meses en el mercado de oficinas. Pues probablemente sí. El tema es que esos mercados están en vías de desarrollo. Todavía falta institucionalidad en ese tipo de mercados. Desde luego que cuentan con infraestructura, la oferta, cuentan con buena oferta, sin embargo, no es similar a la de Ciudad de México. Claro. ¿No? Entonces, por ahí sí estamos viendo sobre todo del tema de la dispersión. ¿Qué sucede? Y ahorita también abordamos ese tema para Ciudad de México. Que nosotros, bueno, las características del mercado de oficinas del país no es como el de Estados Unidos, en donde prácticamente en el downtown o en el centro financiero se concentran todas las actividades. Nosotros tenemos corredores tan dispersos como un Periférico Sur, un Norte, un Reforma, un Polanco, un Santa Fe. Sin embargo, actualmente sí hay saturación. ¿Qué veo ahí? Que probablemente muchos corporativos puedan optar por descentralizar e irse en algunos mercados alternos, pero que se encuentren cerca de la Ciudad de México, que probablemente no se vaya completo el corporativo, pero que alguna parte del engranaje de la empresa puede funcionar perfectamente trabajando desde Puebla o trabajando desde Monterrey, Guadalajara o Tijuana o Querétaro, ¿no? Entonces, eso estamos viendo. Internamente en Ciudad de México, que también estamos viendo, hay interés por los desarrolladores de terrenos en zonas que no están densamente, que no hay densidad de oficinas. Llámese una Colonia del Valle, una Roma, una Condesa, donde pueden desarrollar espacios pequeños, edificios pequeños, y que no son los tradicionales que comúnmente son como el tema de Reforma o Insurgentes o Norte, ¿no? Eso es lo que estamos viendo justamente para atacar o justamente ver el tema de la demanda de todas esas empresas que buscan descentralizarse de núcleos muy, pues ya con bastante saturación, ¿no? Entonces, eso sí estamos viendo de manera muy general. Me pareció interesante comentarlo y que en este tema es justamente esto. Hoy en Ciudad de México estamos viendo una tendencia. Los desarrolladores están buscando en espacios, en ubicaciones no tradicionales, ¿no? Ok. Bien, Pablo, pues vamos para ir cerrando la charla, únicamente por favor que nos recuerdes cuáles son estas proyecciones, esto que pudiera pasar en los siguientes meses de aquí a final de año, lo que ustedes están viendo de Solili, estos puntos importantes que destacarían y que tendríamos que tener en cuenta para los siguientes meses. Bueno, para los siguientes meses, y con siguientes meses me refiero a lo que resta del próximo año, pues estaremos viendo poco crecimiento en el inventario, tasas de vacancia que van a estar incrementando, las tasas van a generar presión en los precios y los precios van a seguir disminuyendo. Poco inicio de nuevas obras en construcción, absorciones netas probablemente que van a fluctuar entre lo negativo y un positivo muy pequeño, y absorciones que estarán contrayéndose todavía durante todo este año, al menos es lo que en Solili prevemos. Sin embargo, repito, hay disruptores positivos que nos hacen creer que el mercado no está del todo perdido, que hay elementos que se pudieran incorporar para que retome el buen rumbo que venía mostrando este segmento inmobiliario en el país, como lo fue en el 2018 y en el 2019, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esto es coyuntural, vemos una recuperación gradual a finales de este año o principios del próximo. Buenísimo. Pues Pablo, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias siempre por la disposición, por compartir toda esta información tan relevante que generan desde Solili. Y pues nada, te vamos a seguir dando lata ahí para darle seguimiento a lo que está sucediendo en este mercado y los diversos segmentos de la industria inmobiliaria. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Edgar, por la invitación. Estamos acá a la orden en Solili.
Muchísimas gracias y a ustedes, amigos de Centro Urbano, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles y pedirles que estén al pendiente de la información que generemos en Centro Urbano. Sin duda, vamos a estar ahí para tratar de poner los temas interesantes sobre la mesa y tratar de entender qué es lo que está sucediendo y hacia dónde se dirige la industria inmobiliaria. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta